En la segunda parte de balances con reactores no isotérmicos en estado estacionario, vamos a trabajar en la aplicación de dichos balances en diferentes tipos de reactores. Por ejemplo, cuando ya los reactores tenemos sistemas de enfriamiento, como vemos aquí en la primera diapositiva, por ejemplo, serpentines o simplemente un intercambiador de calor, ya vamos a tener un sistema que es capaz de remover o de adicionar calor al sistema, es decir, vamos a tener un flujo de energía en forma de calor que va a tener efectos sobre la velocidad de la reacción química. Partiendo de la ecuación general de balance de energía en estado estacionario, si la aplicamos a diferentes tipos de reactores, por ejemplo, es decir, un reactor batch, un reactor CCTR, un reactor PFR, en diferentes regímenes energéticos, por ejemplo, comenzamos con regímenes adiabáticos. Recuerde que un sistema adiabático es aquel donde el calor no es capaz de fluir desde fuera hacia dentro del sistema y viceversa. Es decir, el término del balance, el término Q, que significa flujo de energía, que no implica transferencia de masa, es decir, esta Q lo que significa son sistemas de enfriamiento o sistemas de calentamiento que tiene el reactor, es igual a 0. Es decir, si nosotros también hacemos que W vale 0, no es que W valga estrictamente 0, sino que en comparación con los flujos de energía, por ejemplo, de la energía que genera la reacción química, o también los flujos, la diferencia de flujos de energía entre, por ejemplo, la temperatura de entrada y la temperatura de salida, es como si comparáramos un término matemático de 10 a la 5 con otro por 10 a la menos 1. No va a tener mucho efecto, por eso es que en muchos sistemas se hace 0 o se equipara a 0. Si nosotros despejamos la conversión de sistema, vemos aquí que el término denominador es el detalle de reacción a la temperatura de trabajo, y aquí es la energía que entra con los flujos, pues entra y sale con los flujos, es decir, es como un cociente entre los dos tipos de energía. La energía que entra y sale con los flujos y la energía que se genera por la reacción química. Si vemos acá, también la temperatura de trabajo, la temperatura de salida, también es una diferencia entre todos los tipos de energía. En algunas situaciones, por ejemplo, el delta de C sub P, es decir, el C sub P, la sumatoria de C sub P de los productos menos la sumatoria de C sub P de los reactivos es igual a 0. Entonces, eso es una simplificación a veces para este término. Si nosotros hacemos esa simplificación, es decir, delta S sub P igual a 0, Q igual a 0 y W vale 0, la temperatura, digamos la fórmula que nos da la temperatura de reacción o la temperatura de salida, la vemos aquí, es temperatura de entrada, y en el numerador tenemos que el detalle de reacción a temperatura estándar por la conversión dividido entre la sumatoria de ¿qué? La sumatoria de los θ sub i de los reactivos por el C sub P de los reactivos a temperatura de entrada. Este término tiene una forma lineal. Lo vemos aquí en la gráfica, la conversión contra la temperatura. Si la reacción, la temperatura de entrada, ¿verdad? Lo tenemos aquí de los reactivos, vemos que esto es un término lineal. Es decir, lo que tenemos aquí es un término que es estrictamente función de ¿qué? De la conversión y el detalle de reacción y los flujos, ¿verdad? De C sub P, los flujos de energía con los que entra en los reactivos. Entonces vemos que el término o el balance de energía aproxima mucho a una línea recta, donde el T sub out, o sea, la temperatura de salida es igual a temperatura de entrada, más un término que se puede describir como la pendiente, es decir, que mira aquí, el detalle de reacción a temperatura estándar o temperatura de referencia dividido entre esta sumatoria, eso es la pendiente, que después se multiplica ¿por qué? Por término que es simplemente X, que es la conversión. Entonces, digamos que con esta fórmula podemos aplicarlas a diferentes tipos de reactores para obtener que, por ejemplo, conversión con respecto al balance de energía y también la temperatura de reacción. Veamos el primer ejemplo. Dice reactores de flujo. El N-butano, aquí es el normal butano,
va a isomerizarse a isobutano en un PFR. El isobutano es un producto que se emplea para manufacturar aditivos de gasolina. La reacción se va a realizar adiabáticamente en fase líquida a alta presión, usando esencialmente trazas de catalizador líquido que dan una velocidad de reacción específica de 31.1, es decir, esta es la constante cinética a 360 Kelvin. Calcula el volumen del PFR y del CCTR necesario para procesar 100.000 galones día, eso es aproximadamente 163 kmol hora de N-butano, con la conversión del 70% y una mezcla del 90% en moles de N-butano y 10% de I-pentano, que se considera un inerte. La alimentación entra a 330 grados Kelvin. Para el desarrollo del ejercicio necesitamos cierta información, por ejemplo, el detalle de reacción a temperatura estándar de la reacción, es decir, menos 6.900 julios por mol de N-butano reaccionado, la energía de activación de la reacción en kilojulios por mol, la constante de equilibrio a 60 grados, esta es la constante de equilibrio químico, no la constante cinética, son dos fenómenos diferentes que están ligados pero son diferentes. La concentración inicial de reactivo en la corriente de entrada, también el C sub P del N-butano, el C sub P del I-butano y el C sub P del I-pentano. Para este ejercicio son valores promedios, valores constantes, pero esto no siempre será así, ya que C sub P estrictamente es función de la temperatura. Aquí tenemos la reacción, que es una reacción en equilibrio, es decir, la reacción de equilibrio son aquellas que cuando llegan a un punto la velocidad neta se hace cero, la velocidad de reacción. No es que la reacción se congele ni nada parecido, sino que por cada mol de reactivo que se convierte en producto, una de producto se convierte en reactivo, y por eso se establece una relación donde la velocidad de reacción neta es igual a cero. Entonces comenzamos definiendo el tipo de reactor. Para el PFR primero, la ecuación de diseño que ya nosotros hemos manejado. Tenemos la cinética, esta cinética ya no las da el ejercicio. Esta forma de la cinética es una forma que implica ya el equilibrio químico, es decir, la constante cinética, esta es la constante de reacción, es igual a la concentración de A menos la concentración de B sobre la constante cinética, la constante de equilibrio. Es decir, esta cinética contiene términos de velocidad y términos de equilibrio. Y tenemos las dos ecuaciones, la ecuación de Arrhenius, que nos permite, digamos que esta es una que nos permite, si tenemos la constante cinética en una temperatura, nos permite calcularla a otra temperatura, teniendo nosotros siempre la unidad de activación y el R de los gases. Y la constante cinética, la constante de equilibrio también, que teniendo la constante de equilibrio a una temperatura y el detalle de reacción nos permite calcularla a otra temperatura. Es decir, con estas dos fórmulas, con esta podemos calcular la constante cinética a cualquier temperatura y con esta la constante de equilibrio a cualquier temperatura. Y la R está en julios por mol, la R de balance. Entonces, de la estequiometría, el balance de materia, tenemos que la concentración de es igual a C sub A por 1 menos X y la concentración de B C sub A 0 por X, porque por cada mol de A que se transforma se crea una de B. Se introduce entonces en el término o en la expresión de velocidad, se introducen el término C sub A y el término C sub B, quedando de esta forma la ecuación de velocidad. Luego se toma la ecuación de balance, la general que ya hemos definido, y se hacen, por ejemplo, las siguientes salvedades. El proceso es adiabático, sin agitación, y como el C sub P del producto menos el C sub P del reactivo es igual a 0, es decir, el delta de C sub P es igual a 0. Tomamos el balance de energía y despejamos la temperatura de reacción. Es el detalle de reacción a temperatura estándar por la conversión sobre la sumatoria de θ sub i por C sub Pi. Entonces definimos lo que está en el denominador, que es simplemente θ sub i del N-butano es 1, porque recuerda que es simplemente la fracción sería la fracción de N-butano sobre la fracción de sí mismo, sería 1 por el C sub P más el delta del I-pentano, que sería la fracción de I-pentano sobre la fracción de N-butano por el C sub P de I-pentano. Entonces el primer término pues simplemente es el C sub P
¿verdad?, del N butano más 0,1 y 0,9, que son las fracciones, por S sub P del I-pentano. Si reemplazamos esto en la ecuación, nos queda aquí que la temperatura de reacción o la temperatura de salida es igual a 330 más 6900 por X sobre 159. Este término es un término lineal. Si tú lo ves, tiene la forma A más BX. Entonces, digamos que esta es la temperatura de reacción en función de ¿qué? De la conversión. Entonces, si nosotros reemplazamos, ¿verdad?, todos los términos en las ecuaciones, tanto para la constante cinética como la constante de equilibrio, y le aplicamos la condición física. ¿Qué es la condición física? Hombre, en el momento del equilibrio químico, ¿verdad?, la velocidad de descomposición o la velocidad de reacción se hace cero. Si nosotros igualamos la velocidad, la ecuación a cero, despejamos que la conversión en ese momento, la conversión en el equilibrio, es igual a K sub C sobre 1 más K sub C. Esto me da la conversión máxima teórica. Esta es la conversión máxima que se puede llegar bajo unas condiciones de temperatura. Más allá de eso, el equilibrio químico no va a dejar seguir la conversión, porque en ese punto la velocidad se hace cero. Entonces, nosotros tomamos ahora, bien, lo que necesitamos saber, ¿verdad?, necesitamos saber a ver si esa conversión teórica es mayor o menor que la conversión que nosotros queremos, que es 0,7. Si nosotros tomamos la temperatura de salida y reemplazamos la conversión que nosotros queremos, que es una temperatura de 360.3, vemos entonces cuánto será la conversión teórica a esa temperatura. Entonces calculamos la K cinética y la K de equilibrio a esa temperatura y vemos que la conversión teórica máxima teórica es de 0,71, es decir, nosotros a 360.3 Kelvin podemos alcanzar una conversión de 0,7. ¿Por qué? Porque lo máximo teórico es 0,71, es decir, es mayor, ¿verdad? El máximo teórico es mayor de lo que nosotros queremos alcanzar. Entonces, primero calculamos el volumen de CCTR, F sub 0 por X sobre la velocidad. Entonces reemplazamos la conversión de 0,7, la K cinética, la K de equilibrio, la concentración inicial que también nos la da, y el F sub A, que es igual simplemente, ya lo podemos calcular simplemente, que es el flujo total en kilomoles por la fracción, ¿verdad?, del N butano. Entonces nos da que nuestro volumen de reactor CCTR es de 17.43 metros cúbicos, con la ecuación de diseño que siempre hemos trabajado. Si ahora hacemos los cálculos para un PFR, recuerden que es una integral, pero como hacemos una integral numérica, ¿verdad? Tienes dos integrales numéricas aquí, entre 0 y 0,6 y entre 0,6 y 0,7. ¿Por qué? Porque los datos que tenemos hasta 0,6 están igualmente espaciados, y entre 0,6 y 0,7 también tienen otro espaciamiento, por decirlo de alguna manera. Así que se hacen dos integrales. Entonces tú con una conversión calculas una temperatura, con esa temperatura calculas tanto constante cinética como constante de equilibrio, y calculas también la conversión al equilibrio. Entonces vas trabajando con eso, calculas tu velocidad, y con la velocidad pues haces F sub A0 sobre la velocidad, y puedes calcular las integrales. Esto es una integral con un método de Simpson, que no tiene mayor inconveniente, y puedes calcular el volumen. Vemos que el volumen es 2.6 metros cúbicos para un reactor PFR. Entonces, si vemos aquí, también podemos ver que numéricamente el volumen del reactor CCTR es mucho más grande, porque lo representa el área gris, mientras que el volumen del PFR es el área bajo el integral, que es el área bajo esta función. Vemos que por eso los reactores CCTR generalmente son muchísimo más grandes en volumen que los reactores PFR.